Nada, vamos a... Bueno, yo he elegido un texto que es el texto de Armstrong sobre los truemakers o hacedores de verdad. En parte porque creo que es casi casi una de las teorías o visiones canónicas, ¿no? Acerca de la verdad. Y entonces creo que es muy útil esa visión más canónica, más clásica, más habitual, sobre todo, desde luego en filosofía analítica lo es muy bueno mostrarla para poder compararla con Zubiri y de ese modo ver de algún modo las aportaciones de Zubiri, que las hay, que son muchas, sí, y, y cuestionar un poco también esa visión clásica que ha habido de la verdad. Y al mismo tiempo, un poco ya para al final de la exposición, lo que expondré aparte de eso será un par de cuestiones, otras cuestiones también que un poco en contraste con Armstrong en Zubiri pueden generar ciertas dudas o controversia. Y también las quisiera exponer. Entonces, la cuestión de la verdad, pues eso es una cuestión antigua que no viene de hace poco, sino que lleva mucho tiempo, ¿no? Y generalmente la cuestión acerca de la verdad, bueno, ahora está muy en boga, ¿no? Por todo esto, todos sabemos acerca de los fakes, las falsedades de los bulos, la posverdad, ¿no? Esa idea de que si yo sé la verdad, pero no la sé nadie más que yo y nadie en el mundo la sabe jamás, nunca más, pues eso es verdad o no es verdad, ¿no? Y todos dicen lo contrario. Pues bueno, hay una idea también de verdad relacionada con poder que es problemática, ¿m? Contra la que los filósofos han intentado pelear mucho tiempo y eso les han conducido a una idea de verdad clásica, canónica, que es correlativa, tal y como decía antes Gerardo. Digamos que la verdad está en un lado, el mundo está en el otro y lo que hacemos es correlar, ¿no? Verdad con hechos del mundo. Eso sería un poco. Esta idea de la correlación no es algo nuevo, por supuesto no es algo que venga de Armstrong. Armstrong se adhiere a ella y la intenta analizar, ¿m? Pero está también en Aristóteles en este pasaje de, ¿no? de las categorías donde nos dice pues eso que, bueno, pues si hay un hombre que es verdadero, es verdadero el enunciado por el que declaramos que hay un hombre, ¿no? Y a la inversa, por supuesto, también, ¿no? Si el enunciado en el que declaramos que hay un hombre es verdadero, entonces hay un hombre, ¿sí? Sin embargo, esa relación, digamos, entre una proposición, una afirmación, un enunciado, y el hecho que hace verdadero ese enunciado, pese a estar basado en una implicación que va en los dos sentidos, sin embargo, no hay, eh, como le diría, no hay una simetría. Generalmente, y así lo dice además Aristóteles en este apartado, donde dice, no se puede decir que el enunciado la verdad del enunciado de que hay un hombre sea la causa de que haya el hombre, ¿no? Sin embargo, al contrario, pues generalmente sí podemos decir, ¿no? El que haya un hombre es la causa de que el enunciado de que hay un hombre es verdadero. No hay una simetría en este aspecto. Vale. ¿Por qué retomamos? ¿Por qué interesan de nuevo la idea esta de Truthmaker? Bueno, no he dicho, el enunciado es la verdad, sí, o el poseedor de verdad, Truth-bearer, sí, y los hechos del mundo, los hechos que conforman el mundo serían, desde este punto de vista, ¿no? de Armstrong y que, como digo, es casi casi canónico en filosofía analítica, serían los hacedores de verdad. ¿Por qué nos interesan los hacedores de verdad ahora mismo? Bueno, por bastantes motivos, ¿no? En concreto, pues en su día cuando Armstrong aparecen, bueno, pues lo que quiere es, está preocupado con el conductismo lógico y todas estas, digamos, teorías que se basan en disposicionalidades, disposiciones, posibilidades, ¿sí? Y dice, pues, ¿cuál es el hecho que hace verdad una disposición, ¿no? ¿Mm? Ahí entramos entonces bueno, en un ámbito de digamos, una pelea concreta de Armstrong contra el conductismo lógico de Ryle. Bueno, que parecen de Concept of Mind. No nos interesa un poco esto, pero sí que nos interesa la idea de Toolmaker también porque sí que es una herramienta
nos guste, no es una herramienta para ir precisamente en contra de eso que hablábamos de la posverdad y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Se supone que si hay una correlación entre la verdad y los hechos que componen el mundo, pues bueno, esa correlación se mantiene al margen de lo que todo el mundo que piense, al margen de las relaciones de poderes que haya en el mundo, etcétera, etcétera. ¿Mm? Creo yo que esta es una de las claves de el interés o que suscita para mucha gente este tipo de enfoques, ¿sí? Hace poco estaba leyendo un libro de Yuval Noah Harari, perdón, Nexus, y justamente pues él sin querer ya está usando la noción de verdad muy parecida a este tipo, ¿no? La verdad indica, representa que hay algo en el mundo que... ¿Mm? Eso es. Esta es un poco la noción de Truemaker. Eh, ¿Qué tenemos? Como decíamos, esto ya es teoría de Armstrong, ¿sí? Tenemos por un lado las verdades, ¿sí? Proposiciones, por ejemplo, verdaderas, P1, P2, P3, ¿sí? Proposiciones. Y tenemos al otro lado hechos del mundo, ¿sí? Entidades en el mundo. F1, F2, F3, le he llamado por facts, podría ser T, tal y como indica aquí también, ¿no? Entonces, la teoría de qué es una verdad para Armstrong, ¿no? ¿Cuál es la definición, si se puede llamar a esto definición, ¿no? Pues una proposición es verdadera si solo si existe algo en el mundo, una entidad en el mundo, tal que la entidad necesita de la proposición y la proposición es verdadera en función o en virtud del hecho, la entidad. ¿Mm? Esta es la noción de Armstrong. Vale. Por lo tanto, como vemos, mantiene también una asimetría muy clara, porque estas implicaciones que hay aquí no son implicaciones lógicas, no son entailments, no son otra cosa, ¿no? Él habla de ser verdad en virtud de necesitar, bueno, necesitar no me parece una nomenclatura igual muy adecuada porque nos lleva a terrenos lógicos en los que no queremos entrar, pero son los que habla, o de los que habla Armstrong. Vale. Sobre esta especie de relación, es que al final es relaciones entre dos conjuntos, ¿no? Si lo analizamos un poquito casi matemáticamente, vamos a preguntarnos cosas. Por ejemplo, en la parte del mundo puede haber hechos, ¿m? True makers, hechos, que no tengan una verdad. ¿M? Eh, por ponerme un ejemplo, podría haber mm, hechos que no son explicables, no sé, un hecho que fuese que es posible que mañana llueve, sí, que no los podemos enunciar, o bueno, o bueno, sería quizás una cuestión más sencilla, pues esos verdaderas realidades ser referenciales, autorreferenciales, sí. Dice, bueno, dice Armstrong, todo hecho tiene al menos una verdad, que sería la de esto existe. ¿M? Por lo tanto, pues en principio no se daría esa situación. Tampoco se darían situaciones al contrario, es decir, verdades que no tengan hechos, que en virtud de las cuales son verdad. ¿M? Por ejemplo, pues, si yo digo, pues eso, una verdad como tal como eso, es posible que mañana llueva, tiene que haber un hecho que haga posible, ¿sí? Que mañana llueva. Es decir, que haga verdad esa verdad modal. ¿M? Bien. Em, ¿Hay solo un hacedor de verdad para cada verdad? No, eso aquí no hay duda, ¿no? En los anteriores hay distintas posibilidades y Armstrong nos defiende unas u otras y las argumenta, pero en el hecho de que en este punto concreto pues no hay más que una posibilidad, ¿no? Porque podemos tener, por ejemplo, estas tres proposiciones, no hay una persona que ha caminado por el mundo, ha caminado por la luna, perdón, Armstrong caminó por la luna, pisó la luna, sí, hay una americana que pisó la luna, sí, un mismo hecho puede hacer verdad esas tres proposiciones. ¿M? De igual manera, puede haber eh, más de
una realidad que haga verdad una proposición. Por ejemplo, la proposición, hay un americano que ha pisado la luna, sí, se puede hacer reales por el hecho de que Neil Armstrong ha pisado la luna y Buzz Aldrin ha pisado la luna. ¿Mm? Bien, vale. Entonces, esta es un poco la idea de, de Armstrong acerca de la verdad. Sí, cuando está hablando Armstrong de verdad, de true bearers, ¿no? De verdades o poseedores de verdad. ¿Mm? Tenemos que tener en cuenta esta idea es crucial, que Armstrong habla de cosas que no están en el mundo, que están fuera del mundo. ¿Qué puede haber fuera del mundo? Digamos, las creencias, las afirmaciones, los deseos, todo eso está en el mundo, ¿no? Entonces, lo que no está en el mundo son los contenidos de las creencias, los contenidos de las afirmaciones, los contenidos de los deseos, los contenidos de estados intencionales, de esos estados mentales, ¿sí? Esos, digamos que están fuera del mundo. ¿M? ¿M? Con lo cual, tenemos esos dos, eh, digamos, esa separación entre lo que es las proposiciones, el mundo de las proposiciones, ¿sí? Y el mundo real, el mundo al que hablamos. Como digo aquí, todo muy, muy russelliano, ¿no? Vale. La noción entonces desde esta división completa, ¿no? Entre esos dos, bueno, mundos, sería esos dos elementos que tenemos, que es el de las verdades y el de los hacedores de verdad, pues bueno, eso, lo que como hemos dicho, la definición de verdad sería que una proposición es verdadera si solo si existe algo en el mundo, sí, tal que necesita que de esa proposición y esta proposición es verdadera de acuerdo a esa entidad. ¿Mm? Y esta relación, como hemos dicho, es many to many, ¿eh? De muchos a muchos, no es de uno a uno. ¿Mm? Entonces, la teoría de Armstrong de verdad es una teoría de correspondencia, como hemos dicho, sí, pero una correspondencia muchos a muchos. ¿Mm? Bien, esto no vamos a entrar, pero es importante mencionar que Armstrong cree que hay un principio, lo que se llama el principio de entailment, ¿no? De implicaciones que podemos a avanzar en cuanto a true makers a través de lo que son las implicaciones dentro del mundo de las proposiciones. En definitiva, si hay un hecho del mundo que hace verdad P y P implica Q, que es otra proposición, entonces T también hace verdad Q. ¿Mm? Sí, siempre tenemos que tener en cuenta ahí que la relación entre T y P es cross categorial no es entre elementos que estén en la misma categoría, sino que son entre elementos de distintas categorías, es decir, los elementos de todo lo que está en este mundo y los elementos compuestos de proposiciones. Vale. Pues vamos a ver ahora ya, o sea, hemos llegado aquí muy rápidamente y brevísimamente explicada cuál es la posición de Armstrong y lo que nos interesa ahora es contrastarla con la de Zubiri. ¿M? Entonces, vamos a diferenciar dos ejes que me parecen a mí un poco los ejes claves para hacer esa distinción y para ver un poco qué nos aporta también Zubiri con respecto a toda esa eh, teoría de la verdad heredada, ¿no? Que viene de antes. ¿M? Pues en el primer eje, el que es el eje vertical, ¿sí? Tenemos las teorías eh, que nos dicen que la verdad depende de algo exterior, ¿sí? Y por otro lado, las teorías que nos dicen que la verdad tiene por sí misma criterio de verdad. Bien, sí. Eh, la teoría de Zubiri estaría dentro de las teorías en las que la verdad tiene por sí mismo criterio de verdad, ¿sí? Ujú. Por lo menos en una interpretación que creo que es la adecuada de Zubiri. Aunque luego hablaremos un poco de esto porque creo que también tiene cierta problemática de acuerdo a esa distinción entre verdad real y verdad dual. ¿M? Y sin embargo, Armstrong está claramente, dice la verdad, ¿no? No depende de la propia proposición,
que es verdadera, ¿no? La proposición, siendo verdadera, no nos da ningún criterio, ¿m? para aclarar por qué es verdadera, ¿no? Porque hay una correspondencia en base a algo externo que es que el mundo tiene ese hecho, sabemos que esta proposición es verdad. Por lo tanto, la verdad es verdad dependiendo en virtud de una entidad del mundo y no en virtud de sí misma. Esa es la primera gran distinción que tenemos entre Armstrong y Zubiri. ¿Mm? Zubiri y otro tipo de teorías también que hay, bueno, que se llaman más criteriológicas, ¿no? Ujú. Esta distinción también se acerca un poquito a esa idea de Resser que tiene distingue entre teorías de la verdad definicionales y criteriológicas. Prefiero no entrar igual en esa discusión para no liarlo mal más y quedarnos con esta diferenciación. Y luego tenemos otra diferenciación, que sería la horizontal, ¿sí? Entre aquellas teorías de la verdad para las cuales la verdad es parte de la realidad del mundo, ¿sí? Y las teorías de la verdad para las cuales la verdad no es parte de la realidad del mundo. Armstrong nos está distinguiendo, como decía, muy russelliano todo, ¿no? Muy del atomismo lógico, todo. Nos está distinguiendo entre propiedades y el mundo. Por lo tanto, lo que son las verdades, propiedades, perdón, proposiciones y mundo. Todo lo que son proposiciones no están dentro del mundo. ¿Mm? Zubiri, sin embargo, nos dice la verdad es parte de la realidad. De hecho, nos dice la verdad acontece. ¿Mm? Luego la verdad está en la realidad. ¿Mm? Con lo cual, si nos fijamos con este simple mapa, ¿no? de teorías, pues vemos que Armstrong y Zubiri están casi casi en las antípodas, una teoría de la otra, ¿no? La teoría de Armstrong de verdad y la teoría de Zubiri de verdad. Bien, con estas armas, las armas a lo que me refiero son un poco con estas ideas, ¿sí? Y criterios de cómo enfocar a Zubiri pues dentro de la tradición de filosofía analítica, de estudio de la verdad, ¿sí? Y donde estriba un poco la novedad, que nos está aportando Zubiri. Desde este punto de vista vamos a hacer, o quisiera enfatizar dos o tres puntos problemáticos en Zubiri, ¿m? En este caso, ¿sí? Porque veo puntos problemáticos en Armstrong, eh, también veo. A mí hay una cuestión, sobre todo en Zubiri, que me parece muy atractiva y es esa idea de que la verdad es parte del mundo, ¿no? Porque no, yo no sé qué mundo es el mundo de las proposiciones, ni lo entiendo. Sin embargo, sí que entiendo de este mundo, ¿no? Y ahí me parece que es adecuado. Pero por otro lado, esta idea de que la verdad tiene por sí misma criterio de verdad es bastante problemática. Es ahí donde quiero un poco incidir y ver si puede suscitar no sé si la controversia o el debate. Entonces, lo primero sería determinar si efectivamente Zubiri es una teoría en la que la verdad tiene por sí misma todo el criterio de la verdad. Porque Zubiri nos hace una distinción entre dos verdades. Si Zubiri nos dijese que solo hay una verdad y que esa verdad es la verdad real, ¿m? Estaríamos todos de acuerdo en que la verdad real por sí misma es criterio de verdad. ¿M? Pero sin embargo, Zubiri distingue entre dos, verdad real y verdad dual. Y en la verdad dual habla de muchas cosas al mismo tiempo. Habla de coincidencia, habla de acontecer, habla de exigencia. Es decir, parece ser que la verdad dual en parte es criterio de la verdad, ¿m? En parte, va a ser yo creo que más la interpretación que voy a sacar yo, sí, creo que es esa el modo en el que hay que tender a Zubiri aquí, sí. Pero, sin embargo, claro, está hablando también de errores, de otro tipo de cosas, y los criterios que nos da para que la verdad dual sea criterio de verdad, para mí son insuficientes. Y aquí es donde viene un poquito la parte más controversial. Entonces voy a cambiar un momento si puedo, de presentación para ir aquí. Ujú. Y
hablar un poco de estos dos problemas. El primer problema sería, ¿m? Partiendo de esta idea, partiendo de esta idea, vamos a interpretar Zubiri, o la teoría de Zubiri, la lógica de verdad, como una teoría en la que la verdad tiene el criterio para verdad. La verdad real, pero también la verdad dual. Y nos vamos a centrar en la verdad dual, ¿sí? ¿Y cuáles son esos criterios para la verdad dual para ser verdad, ¿no? Bueno, pues Zubiri habla de exigencia, habla de fuerza de imposición. ¿M? Entonces, ¿cuál es la problemática que yo encuentro aquí? Pues habla sobre todo de una, de una idea de parecer, que a mí me parece muy problemática. Voy a leer aquí a Zubiri. El parecer es siempre y solo parecer de lo real. Precisamente por eso es por lo que puede haber error. ¿M? No se trata de que el parecer lleve por sí mismo lo real como algo allende al parecer mismo, sino que el parecer lleva a lo real como algo real que está actualizado en la misma actualidad del parecer. El parecer es aquí el fundamento de la discernibilidad de error y la verdad, la actualidad coincidencial del prius en cuanto tal. Bueno, aquí hay una noción de parecer que me parece demasiado restringida, ¿no? En el sentido de que nos deja en, pues eso, hay cosas como el efecto Perky, por ejemplo, donde la realidad se esconde, ¿no? Por la imaginación. El efecto Perky es un efecto en el cual se muestra a personas imágenes, sí, liminales, o sea, justo en el punto en el que se ven y no se ven, sí, y se le dice la pregunta si lo que está, imagínate que se presenta ahí no sé, una imagen de una foca y se le pregunta a la gente, imagina una foca, mira la pantalla sí, y dime lo que estás, la foca la estás imaginando o la estás viendo de verdad y te dice, la estoy imaginando, ¿no? Bueno, o sea, momentos en los que la realidad se toma por imaginación. ¿M? Al mismo tiempo, hay una problemática creo también, Zubiri la voy a presentar aquí, que sería, perdonar, a ver si llego. Sí, a esa idea de exigencia y fuerza de imposición, que a mí me gusta relacionarla con la idea de exageración y obcecación epistémica. ¿M? Exigencia, nos habla Zubiri y luego habla de exigere, exagere, sí, pero exagere justamente sí, también significa exageración, ¿sí? Y sabemos que la fuerza de imposición de una verdad muchas veces lo que produce es, o la fuerza de imposición, lo que se puede también entender como fuerza de imposición puede ser obcecación epistémica, es decir, obcecación por aquello que no es real. Necesitamos herramientas para trabajar y para entender esa obcecación epistémica, ¿de dónde viene? Esa obcecación epistémica viene del error, viene de que la gente, no lo sé, hay una idea muy simplista, ¿no? La gente está en error y nada, y está en eso y no sale de su error. Pero ahí no tenemos suficientes herramientas para entender qué pasa con la obcecación epistémica. Es una situación, estoy hablando en obcecación epistémica, estoy hablando de negacionismo, estoy hablando de teorías conspirativas, estoy hablando de muchas cosas que todos tenemos ahora mismo en la mente, ¿no? Sí. Y que curiosamente en este momento de la realidad, de la existencia en el que estamos en pleno siglo XXI, donde más información está más accesible, nos resultan más problemáticas y parecen que cobran más importancia todo ese tipo de obcecaciones. Hay un libro que se llama ¿No? ¿Por qué tanta gente buena piensa tan mal? ¿No? Creo que es de Shapiro y otro filósofo que justamente tratan de explicar ese tipo de comportamientos. Y ese tipo de comportamientos, además de, bueno, aducirlos, pues no sé, a gente que piensa mal, a gente que no, se pueden también explicar de otras maneras. ¿Por qué? Porque la fuerza de imposición, a veces es fuerza de imposición hacia el error. ¿Sí? Y lo que entendemos como captación de la realidad, para mucha gente resulta captación pues eso, de la realidad directa, de realidad visualizada, leída, adquirida de algún modo, ¿no? Desvelada. Y eso tiene una fuerza de imposición increíble. Entonces, asociar siempre la fuerza de imposición a verdad, pues puede resultar
resultar problemático. Esta sería un punto de presión en la teoría de Zubiri. Y un segundo punto de presión que quiero lanzar también sería este. Y estaría relacionado con el problema del acontecer, que a su vez también está relacionado con lo anterior, ¿eh? Porque la verdad acontece, de lo que nos dice que cuando la verdad está aconteciendo, la verdad tiene una, se impone, ¿no? Se exige algo, ¿sí? En esa vuelta eh, de la reversión, ¿no? Que viene desde la realidad campal otra vez hacia la realidad en sí. Ese ejercicio que es el ejercicio de la intelección. Bien, pues yo, digamos, Zubiri dice, la verdad acontece, pero si yo digo fuego, ¿no? Genial, estamos de acuerdo porque la verdad está aconteciendo, lo estoy viendo, hasta ahí todo va muy bien, ¿sí? Pero vamos a ir a otros ejemplos. Digamos que yo digo, hubo un hombre llamado Jesús. ¿Acontece esa actualidad? Bueno, pues por ejemplo, probablemente pues una persona cristiana o con firmes convicciones católicas podría decir, claro que está aconteciendo, ¿no? Está aconteciendo en cada momento, está ahí, lo estamos viendo, ¿no? Vale, de acuerdo, pero si yo digo, hace 100.000 años hubo una pulga en este monte, ¿eso acontece también? Porque pudo haberla, ¿no? Y puede ser que lo que esté diciendo es verdad. ¿Está aconteciendo? ¿En qué sentido acontece? ¿Es actualidad? ¿En qué sentido es actualidad? ¿Mm? ¿O no es verdad? Porque no está aconteciendo, porque no tenemos un acceso. Entonces, eh, esta idea de acontecer es muy interesante, pues para un determinado aspecto de la percepción de la realidad y el conocimiento, pero eh, se desvanece un poquito cuando estamos en otro tipo de propiedades o perdón, de proposiciones, creo yo. Y ahí están un poco las dos cuestiones que quiero lanzar bueno, dejar aquí en la mesa para comentarlas en la charla que vendrá después.